Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio diseñado para poder resolver algunas dudas y algunos problemas que se nos puedan presentar. Ver básicamente la parte de introducción al capítulo número 8 y en esta oportunidad vamos a resolver de la sección 8.1 un problema y de la sección 8.2 un problema. Básicamente el par de torsión y el par de torsión en equilibrio. Esto son los tópicos, los temas, las secciones que se desarrollan en el libro de texto. Y empezamos con el problema número 1, el cual usted le da lectura en el libro y puede observar que básicamente habla de un pescador que se encuentra con una caña de pescar sentado sobre un bote y atrapa un pez y el pez ejerce una fuerza de 100 newton de acuerdo a la descripción. Este es el esquema que aparece en el libro, el problema número 1, y la pregunta del problema es cuál es la magnitud del par de torsión. Entonces, definamos qué es par de torsión desde la perspectiva de nuestro libro de texto. El par de torsión es básicamente calcular la fuerza rotacional en función de la fuerza y del brazo de palanca, ¿verdad? Este es el concepto básico para la introducción del par de torsión. Sin embargo, también sabemos que el par de torsión puede extenderse y decir que el par de torsión es equivalente al producto de la fuerza por el brazo de palanca por el seno del ángulo. Ojo, que hay entre estos dos, que ahorita vamos a detallarlo un poquito más en la solución del problema. Bueno, ahí se presenta el problema. Van a observar que este es el punto o nuestro eje de rotación y donde la persona tiene sujeta la caña de pescar. La distancia que hay desde el eje de rotación hasta la aplicación de la fuerza, esa es lo que se le conoce con el nombre de brazo de palanca, y esta sería básicamente nuestra fuerza, que en este caso tiene, de acuerdo a la descripción del libro, en el momento de que el pez ejerce una fuerza hacia abajo, la caña de pescar desciende 20 grados y la incidencia de la fuerza con respecto a ese ángulo de incidencia de bajada de la caña es de 37 grados. Muy bien, entonces fácilmente vamos a calcular el momento de torsión, el par de torsión, y vamos a decir que el par de torsión para la fuerza rotacional es equivalente al producto, veamos, del valor de la fuerza, que afortunadamente me la dan, son 100 newton. Eso lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, la distancia que hay desde el eje de aplicación, ¿sí?, hasta la fuerza, que en este caso son 2 metros. Ahora bien, lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo y aquí es donde deberíamos de reparar un momento, ¿verdad? O sea, ¿sí? ¿Qué ángulo anotamos en esa sección de ahí? Voy a dejar mi calculadora y vamos a ver que el ángulo, pues de acuerdo a la descripción del problema, debería de ser, por cómo lo definimos, debería ser la distancia que hay de este punto hasta este otro punto, el cual básicamente sería, veamos, si la descripción como se muestra acá hace que este sea un ángulo de 180 grados, un ángulo llano descrito en la parte de abajo, lo que deberíamos hacer para calcular este ángulo que necesitamos es a 180 restarle la suma de estos dos ángulos, que debería de ser 57 grados. Eso quiere decir que esa diferencia nos debería dar a nosotros 123 grados. Si no estoy mal ahí, vamos a revisarlo. Eso quiere decir que son 180 menos 57 y eso me debería dar un ángulo de incidencia entre el brazo de palanca y la fuerza de 123 grados. Bueno, ese debería ser el ángulo por definición que deberíamos anotar en esta parte de acá. Entonces, 123 grados. Lo voy a escribir en otro color porque vamos a hacer una connotación dentro de un momento. Introducimos estos valores a nuestra calculadora y vamos a observar que el momento de torsión resultante para este caso nos debería quedar de 167.73 newton. Muy bien, este es el par de torsión, ¿verdad? No le estamos asignando ningún signo porque lo que nos piden hacer es calcular el par de torsión. Si nosotros le quisiéramos determinar un signo, entonces ponemos nuestro punto acá, hacemos que esto va bajando y entonces su ángulo o dirección, pues básicamente hace que esto tenga un signo que va en dirección de las agujas del reloj y por lo tanto en este caso debería ser negativo. Pero como lo que me piden es calcular el par de torsión, lo debería dejar de esta manera. Observe un poco más. Este ángulo también, afortunadamente, si dejamos el ángulo que es el ángulo exterior
al ángulo de 180 grados, o sea, si dejamos el ángulo que es la suma de estos dos, que es de 57 grados, e ingresamos y cambiamos este ángulo que está acá por el ángulo de 57 grados y vamos a observar que este valor numérico no cambia. Muy bien, esto es entonces par de torsión y es el problema número 1 de la sección 8.1. Bueno, a continuación tenemos un problema un poquito más interesante que es el de momento de torsión resultante, y en este caso se trata de un problema que está relacionado con la extensión de un brazo, y el brazo tiene un peso, el cual se detalla como Fg, o el peso del brazo, o F de gravedad, como 41.5 newton. También tengo la descripción de Ft, que es la fuerza que hace el músculo en dirección hacia arriba, y tengo Fs como la fuerza que hace el hombro sobre el húmero, ¿verdad? Uno de los huesos. Así es que vamos a determinar entonces, en este caso nos piden que podamos determinar, esa es la pregunta del problema, cuánto vale Ft, la fuerza del músculo deltoide, y cuánto vale Fs, que es la fuerza del hombro sobre el húmero. Para eso entonces lo que vamos a hacer es observar que en este caso el par de torsión resultante básicamente para nosotros es nuestra segunda condición o ley de equilibrio, la cual esta segunda ley establece que la sumatoria del momento de torsión resultante debe ser equivalente a la torsión de cada una de las fuerzas. Las voy a nombrar como aparece en el problema. Digamos, voy a decir que la más cercana es Fs, de acuerdo a cómo se muestra en el esquema. La que le sigue es Ft, así, o torsión T. Y la que le sigue es la fuerza de torsión de Fg, anotada así, de esa manera. Esta es la descripción de nuestra ecuación de equilibrio rotacional y nosotros sabemos que eso debe ser igual a 0. Bueno, aquí tenemos la torsión resultante, y para la torsión resultante lo que tenemos que hacer es básicamente recordarnos que debemos de poner un eje de rotación. Es claro que en este caso lo más lógico sería suponer que el eje de rotación está básicamente donde se encuentra el hombro y el húmero. Entonces en esta parte vamos a poner el eje de rotación, sería lo más lógico, o ponerlo en uno de los extremos, ¿verdad? Aquí vamos a poner nuestro eje de rotación. Bueno, si está ahí nuestro eje de rotación, significa que no hay brazo de palanca respecto de Fs, y por consiguiente este momento de torsión es igual a 0. Quiere decir que para que exista momento de torsión debemos de tener el brazo de palanca. Si no hay brazo de palanca y el eje de rotación se coloca exactamente en la aplicación de una fuerza, entonces automáticamente su torsión vale 0. Por consiguiente, quiere decir que ahora vamos a sustituir los momentos de torsión, no sin antes recordarnos que la fuerza de torsión, que es la que vamos a aplicar en este caso, creo que ambas, debería ser fuerza por el brazo de palanca por el seno del ángulo. Nos guiamos de la representación gráfica que está acá y vamos a decir que entonces la torsión de T, lo voy a escribir acá, debería ser F de T por el brazo de palanca por el seno del ángulo que me muestran acá, que en este caso son 12 grados, más la torsión de esto, que debería ser la fuerza F de G por el brazo de palanca, la distancia que hay desde el eje de rotación, que es este para nosotros, hasta donde está la aplicación de la fuerza, que es brazo de palanca. Y observe, en este caso no le voy a escribir ángulo porque asumo que el peso siempre cae de manera vertical y esta es una línea trazada de manera horizontal. Quiere decir que esos son perpendiculares entre sí. Yo debería, o por notación, escribir que esto es por el seno de 90, ¿verdad? Sin embargo, esta ecuación también detalla aquí que el seno de 90, si lo escribiéramos, automáticamente es 1. Por eso es que cuando la fuerza es perpendicular al brazo de palanca, sencillamente no se escribe nada, porque el seno de 90 grados es 1. Muy bien, pero como lo que queremos en este caso es calcular cuánto vale F de T, entonces decimos, pues no, quiero la fuerza del músculo deltoide, y voy a decir que la fuerza del músculo deltoide, solamente tomamos esta ecuación y procedemos a despejar, y decimos que es, veamos, no le he asignado signo,
podríamos asignarlo en la parte final, pero yo creo que de repente nos queda mejor aquí para que no haya un inconveniente con el signo. Veamos. F de t. Bueno, si este es mi eje de rotación y este es F de t y jala en esta dirección, este debería girar en este sentido y por consiguiente este debería tener un signo que lo podemos observar ahí, va en contra de las agujas del reloj y es un signo positivo para F de t. ¿Qué pasa con F de g? F de g es una fuerza que se aplica en dirección hacia abajo, este debería de rotar en este sentido y al rotar en este sentido está rotando en dirección de las agujas del reloj. Por lo tanto, este que está acá, voy a cambiarle su signo ya con el análisis respectivo y es negativo. Ahora sí, puedo despejar F de t, que es la fuerza que me están pidiendo, una de ellas, y voy a decir entonces que F de t es F de g por brazo de palanca dividido el brazo de palanca de t, que es esta, F de t, por el seno de 12 grados. Muy bien, vamos a borrar el lado izquierdo y vamos a resolver esa parte de ahí del problema. A ver qué nos queda. Muy bien, sustituyendo valores, entonces debería quedarnos que la fuerza que ejerce el músculo deltoide es equivalente a F de G, que ya sabemos que es 41.5 newton. Es este valor que está aquí. Lo vamos a multiplicar por la distancia que hay desde la aplicación de la fuerza hasta el eje de rotación, que en este caso entonces me queda de 0.290 de metro. Y lo voy a dividir dentro de R de t. Para nosotros R de t, la distancia de este es esta que está aquí. Y ese brazo de palanca vale 0.08 de metro multiplicado por el seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, el seno del ángulo es de 12 grados y entonces este es de seno de 12 grados. Sustituimos esos datos en nuestra calculadora para ver qué nos queda y nos quedará entonces ya el valor de la fuerza de T y en este caso nos queda de 723.56 newton. Bueno, tengo el valor de la fuerza F de T. Ahora, esta distancia que está dibujada acá no es para F de S, sino que es para F de T. No voy a, yo creo que mi dibujo no está tan bien acertado ahí. Cabe mencionar que esta F de T no tengo la distancia ahí, entonces este 0.08 va acá, que era para esta, no para esta. Y entonces ahora me piden determinar el valor de esta otra fuerza. Ahora, observen lo interesante, porque esta fuerza cabal está en el eje, no tengo brazo de palanca, tampoco tengo el ángulo, porque solamente está descrito en el problema, entonces no me dan ángulo. Y entonces lo que tengo que hacer es observar que no lo puedo calcular por la primera ley por la segunda ley de torsión o la segunda ley de equilibrio. Entonces voy a recurrir a la primera ley y se recordarán, la primera ley dice sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces vamos a intentar resolverla por esta forma. Para eso, creo que nos quedaría bien hacer una representación de lo que aquí aparece y en otro pequeño dibujo deberíamos decir que aquí está la fuerza del peso del brazo, aquí está la fuerza que me están pidiendo, que es en este caso la fuerza del hombro sobre el húmero, Fs se llama para nosotros. Y acá está otra fuerza en esta dirección. Bueno, esta para nosotros es Ft. Observe que estas dos fuerzas ya sabemos su valor. Una de estas vale 41.5 newton y esta otra era que acabamos de calcular como F de T, F mayúscula, T minúscula. Y esta para nosotros es este valor que está acá, que es de 723.56 newton. Muy bien, esas dos fuerzas sabemos y nuestra pregunta es, mire, ¿y cuánto vale esta cuando el ángulo de incidencia de este es de 12 grados y este ángulo no lo conocemos? Bien, entonces vamos a detallar. Resulta que esta F de T tiene dos componentes, tiene una F de T en X y tiene una F de T en Y. De igual manera, esta tendrá su componente Fs en Y
y tendrá su componente acá, que también debe ser una doble línea aquí, que es f de s en x. Yo quiero f de s y lo que vamos a hacer ahorita es pues tratar de calcular las componentes para poder calcular cuánto vale f de s. Eso quiere decir entonces que si venimos a detallar aquí y hacemos sumatoria de fuerzas en x, vamos a tener que en x tenemos, veamos, de acuerdo a esto, podemos observar que hay una f de s que de acuerdo a esto debería estar. Recuerda que este es el eje de rotación. Entonces tengo esta f de s va en esta dirección. Y aquí está f de y. Entonces voy a tener f s en x hacia la derecha, va en esta dirección. Y en esta otra dirección, en sentido contrario, va menos f t de x. Y eso quiere decir que eso vale, por condición de equilibrio, igual a 0. Luego hago sumatoria de fuerzas en y y vamos a observar que sumatoria de fuerzas en y tenemos, veamos, hacia arriba, f t de y menos fg, y eso debe ser igual, no hay nada más, no, ¿cómo no? Tengo una más. Tengo esta otra que está hacia abajo, que es f s de y. Muy bien. Estas son las que aparecen, ¿verdad? Quiere decir hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo. Ambas negativas y esta es la única que está positiva. Bueno, por consiguiente, lo que tengo que hacer ahorita acá es despejar esta y despejar esta de estas dos ecuaciones. Esta está muy fácil y esta la podemos calcular fácilmente diciendo que f s de x es igual a f t de x. En otras palabras, el valor de f de t, que es 723.56 multiplicado por el coseno del ángulo de incidencia, que es 12 grados. Ahí está. Ya tengo cuánto vale ft de x. Ahora voy a despejar de la segunda ecuación, esta que está acá, voy a despejar fs de y voy a decir que fs de y vale, veamos, paso de este al otro lado positivo y se debería quedar de este lado f t de y menos f de g. Bueno, sustituyendo los números en esta otra, deberíamos de tener entonces que ft de y debería de ser ft, que vale 723.56 newton, menos f de g, que vale, perdón, esta todavía le tenemos que poner el seno del ángulo, ya lo estaba olvidando, 723.56, y lo voy a multiplicar por el seno de 12 grados, ¿verdad? F t de y, que es esta que está aquí, f t de y. Y le voy a restar los 41.41 más, no sale este número, los 41.5 newton, que es f de g. Entonces ahí no hay ningún problema con esa notación. Sustituimos ambos datos en la calculadora y vamos a tener ahora que f de s, que es lo que me están preguntando, realmente f de s lo voy a anotar en este espacio para que nos quede una descripción general de todo el problema. Debería ser la raíz cuadrada de este valor que está acá, fs en x elevado al cuadrado, más fs en y elevado al cuadrado, para calcular la fuerza resultante. Entonces, ingresamos los valores por partes a cada uno. Vamos a obtener que en el caso de fs de x, yo hice los cálculos y me quedó un número de 707. En este caso 75 newton. Eso lo voy a elevar al cuadrado, y en el caso de fs de y queda un valor aproximado de 108.94 newton, también entre paréntesis al cuadrado y raíz cuadrada de todo esto.
Al hacer esto vamos a obtener f de s, que debería de ser en este caso un valor de 716.09 newton. Bueno, en este momento entonces acabamos de calcular y aplicar el principio de torsión resultante. Veamos una descripción general entonces ahora del problema. La idea es aplicar las dos leyes del equilibrio estático y rotacional, o primera ley y segunda ley de equilibrio. Para calcular el momento de torsión o la torsión resultante o una fuerza se utiliza la torsión, la sumatoria de la torsión o la torsión resultante. Esto me permite, por ejemplo, con esta ecuación puedo calcular distancias, puedo calcular fuerzas, como en este caso, ¿verdad? En este inciso, el cálculo de una fuerza. Y con esta otra parte o con esta otra descripción de la primera ley de equilibrio, podemos calcular, determinar una fuerza, como en este caso, sin un valor de ángulo o sin un valor de una distancia, que es lo que básicamente acabamos de hacer para darle la aplicación del momento de torsión resultante. Así es que espero que les haya gustado. Básicamente es la introducción al capítulo número 8. Nos encontraremos problemas definitivamente interesantes a lo largo de este capítulo. Espero puedan dejar sus comentarios, sus dudas respecto de los problemas. Estos no han sido dudas, pero son la introducción para el capítulo. Cada vez que usted asigne alguna duda, pues estaremos resolviendo, si la mayoría sí presenta, pues los problemas que mayor dificultad nos puedan representar en la solución de este capítulo y estas secciones. Así es que hasta nuestra siguiente clase.